12 juegos de terror con historia. El terror siempre ha cautivado a muchas personas y algunas reliquias han quedado en generaciones pasadas, pero seguro que aún permanecen en la memoria de los amantes de este género. En los juegos de terror han existido prácticamente desde el inicio del ocio interactivo, con inquietantes aventuras de texto y escalofriantes visuales novelas, pero fue con la llegada de los gráficos tridimensionales a principios de los 90, casi coincidiendo con el boom del género en las salas de cine, cuando el terror en los videojuegos pasó a ser un estilo a un género en sí mismo. Los jugadores tienen sentimientos encontrados con los juegos de terror. Son títulos realmente emocionantes que mantienen en alerta todos los sentidos, pero no son aptos para cardíacos. A menudo crean una atmósfera muy asfixiante que puede ser agotadora mentalmente. Por tanto, a continuación, compartiremos una lista con los mejores juegos de terror de la historia que se saben utilizar muchos recursos para crear experiencias muy intensas. Estos se centran sobre todo en sustos inesperados para que el jugador se sienta inseguro en todo momento. Outlast. Este juego es uno de los mejores de su tipo y logra causar agonía de principio a fin. Su DLC, Whistleblower, es considerado aún mejor por algunos jugadores. En la trama, eres un periodista que va a investigar una denuncia en un hospital psiquiátrico y descubre un auténtico mar de horrores, con terribles psicópatas persiguiéndolo. Pero, para colmo, no puedes pelear, solo puedes correr, esconderte y usar una cámara para ver en la oscuridad, que además tiene batería limitada. El segundo título no fue un tan aclamado como este, pero todavía da miedo a veces, ya que tiene lugar en un pueblo adormecido en el que los cultistas locos de las sectas rivales te persiguen. Y no podemos dejar de mencionar el de Outlast Trials, que es la tercera entrega de la serie que sirve como precuela de los dos primeros juegos y presenta sujetos de prueba en un misterioso experimento en la Guerra Fría. La versión beta del juego fue lanzada el 18 de mayo de 2023. Número 2. Silent Hill. Cualquiera que recuerde a la sirena sabe lo angustiosa que puede llegar a ser esta franquicia, con personajes terribles como Pyramid Head o las enfermeras, la atmósfera intensa que trae desesperanza a principio a fin y jefes bizarros a cada uno de sus títulos. No hace falta saber mucho sobre la franquicia para categorizarla como uno de los iconos del género de terror en el mundo de los videojuegos, inspirando a varios otros juegos, por lo que pocos logran generar la misma atmósfera siniestra. La trama es compleja e involucra la surrealista mezclado con lo psicológico. Todos los juegos son de terror de supervivencia y puedes enfrentarte a las criaturas con armas de fuego y cuerpo a cuerpo. Resident Evil 7. La franquicia Resident Evil comenzó como Survivor Horror, pero se convirtió en un juego con muchos elementos de acción de Resident Evil 4. En el séptimo juego volvió a sus orígenes, incluso el nombre Bioshock, que se usó en el primer juego para PlayStation 1, Resident Evil 7, es tan intenso que la mayoría de los usuarios de PlayStation ni siquiera quieren ir más allá del primer video. Por supuesto, los juegos clásicos de PlayStation 1 pueden aterrorizar, como Mr. X o Nemesis persiguiéndote, perros feroces persiguiéndote y las escaseces de recursos que es tan tradicional en los primeros juegos. La PS2 no se queda atrás con Code Veronica, trayendo todo lo más clásico de la franquicia a la consola, para ser luego eclipsado por Resident Evil 4, que es uno de los más famosos de la serie, por lo que se está produciendo un remake, al igual que ese de sus antecesores. La franquicia de Capcom aún está en desarrollo. El octavo juego fue un título excelente, lleno de momentos aterradores y bizarros, aunque sabes que tu protagonista tiene algunos poderes y las cosas no se ponen tan intensas. De todos, es sabido que la trama gira en torno a la corporación Umbrella, que realiza numerosos experimentos que nunca acaban bien, generando los famosos zombies y criaturas aún más peligrosas. Resident Evil 7 y 8 son en primera persona, a diferencia del resto de los títulos de la franquicia. No contamos con los remakes y adaptaciones realizadas para la plataforma. Alone in the Dark. El primer juego de terror en 3D, al menos entre los más famosos, es el padre de Resident Evil y Silent Hill y otros títulos que utilizan exactamente el mismo tipo de técnica, acertijos y colocación de cámaras, incluso en la actualidad. Desafortunadamente, aunque la franquicia ha sido una influencia en los juegos futuros, estos mismos títulos eclipsaron a Alone in the Dark y lo dejaron solo en la oscuridad del olvido. Quizás no tanto, ya que se está trabajando en un reinicio para la PlayStation 5. Cada juego tiene personajes y una historia diferente, pero el género siempre es de terror de supervivientes, con criaturas oscuras que intentan matarte. También necesitas investigar y resolver acertijos. Número 5. PT Silent Hill. PT son las siglas de Play Taser y es un juego de terror que no ha sido desarrollado del todo. Con el magnífico trabajo de Hideo Kojima, el proyecto murió y esto entristeció mucho a los fans, ya que si bien es un juego inconcluso, logra ser superior a muchos títulos que se producen en la actualidad. El juego es en primera persona y está lleno de sustos y momentos terroríficos. Te despiertas en una casa sin entender realmente lo que está sucediendo. Reúnes pistas y entras a un mundo alternativo, descubriendo que los espíritus vengativos están allí para hacerte daño. Todo está construido en una atmósfera muy oscura y te sientes impotente frente a los enemigos, ya que no puedes atacarlos y a veces ni siquiera puedes escapar o evitarlos. Número 6. Five Nights at Freddy. Comenzó como un juego indie, pero fue generando
teniendo cada vez más éxito entre los jugadores con su temática diferente y conquistó un espacio considerable entre los juegos de terror. La historia es compleja y tiene varios personajes involucrados en la trama que parecía muy simple en el primer juego. Este título fue sin duda una inspiración para Poppy Playtime, que también es un juego de terror. Los primeros juegos son point and click y en los siguientes, en los que tienes que mantener bien la atención para sobrevivir a los horrores que te rodean. Se lanzó un horror de supervivencia llamado Five Nights at Freddy's Security Breach, en el que juegas como el protagonista en primera persona y tienes que resolver acertijos mientras escapas de la mecatrónica. La historia transcurre en una fábrica y es diferente en cada juego, añadiendo siempre más personajes y puntos argumentales, pero la idea es que estés atrapado dentro y tengas que sobrevivir a toda costa, mientras los mecatrónicos, que son seres mecanizados, quieren desmembrarte. The Mortuary Assistant. Entre varios videojuegos reconocidos, exitosos y con grandes inversiones en Steam, siempre aparecen pequeñas piezas interesantes que valen la pena probar su contenido y por su bajo precio. Este es el caso del nuevo título de terror psicológico disponible solo para PC. Se lanzó el 2 de agosto de 2022 en la plataforma de Valve y alcanzó una puntuación positiva del 85%. El título se puede probar de forma gratuita y cuenta habitualmente con 1000 usuarios. Aunque el título fue desarrollado por Darkstone Digital, no tiene una duración demasiado prolongada, cuenta con 6 finales diferentes. Sus nombres son Cuerpo Correcto, Cuerpo Incorrecto, Final Estándar, Final del Sótano, Final Monedas y Game Over. The Mortuary Assistant propone al jugador convertirse en el asistente de una morgue y realizar tareas de embalsamientos mientras mantiene a raya las fuerzas demoníacas y reúne pistas para desterrar al demonio y salvar su alma. Rule of Rose. Aunque sus controles dejan bastante que desear, Rule of Rose se merece un hueco en esta lista para su densa trama de terror psicológico. Nos ponemos en la piel de Jennifer, una joven forzada a crear una serie de relatos tenebrosos que le hacen recordar desagradables sucesos que vivió en el orfanato en el que pasó buena parte de su infancia. Acompañada de su perro, la protagonista es perseguida por criaturas sin rostro que la ponen difícil resolución adecuada de los puzzles necesarios para avanzar en la trama. Forbidden Siren. En Forbidden Siren se nos cuenta la historia de 10 personajes que sobreviven a una catástrofe natural y deben escapar de una aldea de Japón. La trama no se nos cuenta de manera cronológica, sino donde los distintos puntos de vista de cada protagonista. El tema de los puntos de vista también radica que el gameplay de Survival Horror, donde nos escondemos más de lo que atacamos. Los personajes tienen el poder de ver desde los ojos de los otros humanos o entes fantasmales, lo que permite detectar su ubicación, incluso los ítems necesarios para avanzar por la aventura. Dino Crisis. Al igual que la saga Resident Evil, la dirección de la primera entrega de Dino Crisis corrió a cargo de Shinji Mikami. Este diseñador firmó una de las obras de terror más icónicas y queridas por la comunidad y lo hizo cambiando no muertos por dinosaurios e incrementando exponencialmente la intensidad. Un año después se lanzó su secuela, Dino Crisis 2, con Mikami ya de productor y la dirección a cargo de Shu Takumi, manteniendo sus premisas básicas y sumándole más acción a una franquicia que, al menos de momento, Capcom no ha querido recuperar. Condemned. Criminal Origins. Aunque solemos relacionar los juegos en primera persona con las armas de fuego, al menos en aquellos relacionados con el terror, Condemned Criminal Origins nos ofrece una aproximación más centrada en el combate cuerpo a cuerpo con objetos contundentes, dándole a la experiencia un toque de supervivencia feroz, alimentando por el grotesco diseño de los personajes a los que nos enfrentamos y por los sobresaltos. Todo ello enmarcado en una historia de asesinatos morbosos e investigaciones criminales que se han sumergido en el surrealismo a medida que avanza la trama. The Evil Within. Bajo la batuta del creador de Resident Evil, Shinji Kamaki, Tango Comic Works dio comienzo a junto a Bethesda una saga original de terror, The Evil Within, que recogió ideas de Resident Evil 4 aportándole un toque más de inquietante y surrealista, cogiendo algunos elementos clásicos y dándole un toque fresco. La historia protagonizada por Sebastián Castellanos encantó a los amantes del género, quienes rápidamente la encumbraron como uno de los mejores y más atmosféricos juegos de terror. Personalmente lo jugué y lo certifico. Si el video fue de tu agrado, suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. No olvides darle me gusta y compartirlo para que este contenido pueda llevarlo a otras personas. Deja tu comentario acá abajo, tu opinión cuenta mucho. Muchas gracias por ver el video, nos vemos pronto.